Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una habilidad que es súper práctica, el mindfulness, o como también se le conoce, la atención plena. A ver, para entrar en materia, vamos a empezar con una pregunta que seguro que a más de uno le suena. Es esa sensación, ¿no?, de repente darse cuenta de que la vida se está pasando y pensar, ¿pero dónde estaba yo mientras pasaba todo esto? ¿Dónde estaba mientras mis hijos crecían? O, no sé, ¿dónde estaba metido en mi propia relación de pareja? La verdad es que es una sensación que comparte muchísima gente. Y es que esta frase lo clava, ilustra a la perfección cómo nuestra mente tiene esta tendencia a vivir en un futuro que además está lleno de preocupaciones, de catástrofes que solo existen en nuestra imaginación. Y mientras hacemos todo eso, ¿qué pasa? Pues que nos perdemos el único momento que de verdad es real, el aquí y el ahora. Claro, esa sensación de estar como ausente nos lleva directos al primer punto que queremos tratar, la vida en piloto automático. Es esa experiencia que, vamos, es súper común de estar físicamente en un sitio pero tener la mente a kilómetros de distancia. Y aquí está la clave de todo, ¿no? El punto crucial es que la vida, nuestra vida, solo pasa en el presente, pero nuestra mente, pues muy a menudo, está en otro lado. El pasado, bueno, ya se fue, y el futuro, pues todavía no ha llegado. Lo único que tenemos de verdad es el ahora. Y claro, al final son estos pequeños momentos los que de verdad hacen la vida, la caricia de un hijo, el sonido de los pájaros por la mañana. Y es que podemos mirar atrás un día y darnos cuenta, de repente, de que han pasado décadas enteras en pues eso, en este estado de distracción constante. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos dejar de ser espectadores y empezar a participar de verdad en nuestra propia vida? Pues justo aquí es donde entra en juego el mindfulness. Pensemos en ello como una forma de conectar con un recurso que ya tenemos dentro, que está disponible para todo el mundo. Esta es, digamos, la definición del libro. Pero lo más importante de todo, y esto es clave, es entender que no es algo que haya que conseguir o alcanzar, sino más bien una forma de ser. Se trata de aprovechar lo que ya tenemos para, bueno, para estabilizar un poco la mente y simplemente estar más presentes en el día a día. Y lo que me parece súper interesante es cómo podemos desglosar este concepto, que suena así como muy grande, en tres partes muy sencillas, muy prácticas. Primero, la atención, que es básicamente la elección de estar despiertos, de estar aquí. Luego, la intención, que es el porqué, el propósito que le ponemos a esa atención. Y por último, la actitud, que es esa curiosidad, esa apertura con la que miramos lo que está pasando, sin juzgarlo. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo se aplica en el mundo real? Sobre todo cuando nos enfrentamos a algo tan inevitable como el estrés, ¿no? Porque vamos a sentir estrés, eso es un hecho. Y aquí, ojo, es súper importante entender una diferencia que es clave. Una cosa es el estrés, que a ver, es parte de la vida, es inevitable. Y otra cosa muy distinta es sentirse estresado. Eso ya es otra historia. Es ese patrón reactivo en el que solemos caer casi sin darnos cuenta. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por el primer paso, que es la autoconciencia. Por ejemplo, algo tan tonto como darse cuenta de que siempre se nos tensan los hombros cuando estamos en un atasco. Ese pequeño clic, ese momento de anda, mira, es justo lo que nos da la oportunidad de no caer una vez más en el mismo patrón de siempre. Y cuando aparece esa vocecita interna que dice estoy hasta arriba, no puedo más, eso no es una señal de fracaso, para nada. En realidad, es una señal de aviso. Es como una alarma que nos dice, para un momento, y actúa de forma consciente. Y justo cuando recibimos esa señal, podemos responder. Y no con algo súper complicado, sino con acciones muy, muy sencillas que cortan de raíz ese ciclo del estrés. Cosas como parar, sin más, sentir los pies en el suelo, anclarse. Tomar una única respiración profunda, siendo consciente de ella. O a veces algo tan simple como cambiar de aires, levantarse e ir a la ventana a mirar el cielo un segundo. Y que nadie piense que esto es solo una sensación o algo psicológico. No, no. Lo que está pasando en ese preciso momento es un reequilibrio neurológico de verdad. Estamos literalmente recalibrando nuestro sistema nervioso para que vuelva a un estado más, digamos, más reparador, más tranquilo. A mí me gusta mucho esta analogía. El mindfulness no es llegar a un estado de calma zen permanente como una estatua, que va. Es más bien como intentar mantener el equilibrio sobre un solo pie. No es algo estático. Es un reajuste constante dinámico. Es un proceso vivo con pequeños movimientos todo el rato para reajustarnos y encontrar el centro una y otra vez. Bueno, y si ahora abrimos un poco el plano, ¿cómo se conecta todo esto con nuestra salud y nuestro bienestar en general? A ver, este dato es Es que es para pararse a pensar. Entre el 80 y el 90% de las enfermedades crónicas tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. Esto es una barbaridad y lo que demuestra es la influencia tan enorme que podemos tener sobre nuestra propia salud.
Ojo, la medicina moderna es fundamental, por supuesto, pero hay una parte del trabajo que nadie puede hacer por nosotros. Y esa elección, al final, es la base de lo que se conoce como medicina participativa. Es la idea de que ante nuestra salud podemos tomar dos papeles: el de espectador, que simplemente ve cómo pasan las cosas, o el de participante activo, que decide enriquecer su vida momento a momento. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del verdadero objetivo del mindfulness. Y aviso que quizá es un poco diferente de lo que la mayoría de la gente piensa. Mirad, la clave de todo esto no es la perfección. El objetivo no es no volver a equivocarse nunca. El objetivo es simplemente empezar a ser conscientes de nuestros patrones, de esas reacciones automáticas. El mindfulness lo que nos da es esa capacidad de pillarnos, ¿sabes? A veces nos pillamos justo antes de reaccionar y muchas otras veces pues nos damos cuenta justo después. Y eso ya es una victoria. Y este es para mí el aprendizaje más potente. Hay algo casi redentor en ese momento en el que te dices: vaya, acabo de hacerlo de siempre, otra vez. Porque puede parecer un fracaso, pero es todo lo contrario. En el preciso instante en que lo reconocemos, ese hábito ya ha perdido parte de su poder, ya no es 100% automático. Y es esa conciencia, que es muy importante que sea sin machacarse, sin juicios, la que nos abre la puerta a poder actuar de una forma distinta la próxima vez. Y la siguiente, y la siguiente. Es este proceso, este entendimiento que se repite una y otra vez, lo que al final conduce a un cambio de verdad. Y con esta idea nos quedamos. Vamos a terminar con una pregunta para llevarse puesta el resto del día. Porque la verdadera práctica no empieza y acaba en un cojín de meditación, ni mucho menos. Empieza y se desarrolla en el simple acto de darnos cuenta. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una habilidad que es súper práctica: el mindfulness, o como también se le conoce, la atención plena. A ver, para entrar en materia, vamos a empezar con una pregunta que seguro que a más de uno le suena. Es esa sensación, ¿no?, de repente darse cuenta de que la vida se está pasando y pensar: ¿pero dónde estaba yo mientras pasaba todo esto? ¿Dónde estaba mientras mis hijos crecían? O, no sé, ¿dónde estaba metido en mi propia relación de pareja? La verdad es que es una sensación que comparte muchísima gente. Y es que esta frase lo clava, ilustra a la perfección cómo nuestra mente tiene esta tendencia a vivir en un futuro que además está lleno de preocupaciones, de catástrofes que solo existen en nuestra imaginación. Y mientras hacemos todo eso, ¿qué pasa? Pues que nos perdemos el único momento que de verdad es real, el aquí y el ahora. Claro, esa sensación de estar como ausente nos lleva directos al primer punto que queremos tratar: la vida en piloto automático. Es esa experiencia que, vamos, es súper común, de estar físicamente en un sitio pero tener la mente a kilómetros de distancia. Y aquí está la clave de todo, ¿no? El punto crucial es que la vida, nuestra vida, solo pasa en el presente, pero nuestra mente, pues muy a menudo, está en otro lado. El pasado, bueno, ya se fue, y el futuro, pues todavía no ha llegado. Lo único que tenemos de verdad es el ahora. Y claro, al final son estos pequeños momentos los que de verdad hacen la vida: la caricia de un hijo, el sonido de los pájaros por la mañana. Y es que podemos mirar atrás un día y darnos cuenta, de repente, de que han pasado décadas enteras en en este estado de distracción constante. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos dejar de ser espectadores y empezar a participar de verdad en nuestra propia vida? Pues justo aquí es donde entra en juego el mindfulness. Pensemos en ello como una forma de conectar con un recurso que ya tenemos dentro, que está disponible para todo el mundo. Esta es, digamos, la definición del libro. Pero lo más importante de todo, y esto es clave, es entender que no es algo que haya que conseguir o alcanzar, sino más bien una forma de ser. Se trata de aprovechar lo que ya tenemos para estabilizar un poco la mente y simplemente estar más presentes en el día a día. Y lo que me parece súper interesante es cómo podemos desglosar este concepto, que suena así como muy grande, en tres partes muy sencillas, muy prácticas. Primero, la atención, que es básicamente la elección de estar despiertos, de estar aquí. Luego, la intención, que es el porqué, el propósito que le ponemos a esa atención. Y por último, la actitud, que es esa curiosidad, esa apertura con la que miramos lo que está pasando, sin juzgarlo. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo se aplica en el mundo real? Sobre todo cuando nos enfrentamos a algo tan inevitable como el estrés, ¿no? Porque vamos a sentir estrés, eso es un hecho. Y aquí, ojo, es súper importante entender una diferencia que es clave. Una cosa es el estrés, que a ver, es parte de la vida, es inevitable. Y otra cosa muy distinta es sentirse estresado. Eso ya es otra historia. Es ese patrón reactivo en el que solemos caer casi sin darnos cuenta. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Pues por el primer paso, que es la autoconciencia. Por ejemplo, algo tan tonto como darse cuenta de que siempre se nos tensan los hombros cuando estamos en un atasco. Ese pequeño clic, ese momento de anda, mira, es justo lo que nos da la oportunidad de no caer una vez más en el mismo patrón de siempre. Y cuando aparece esa vocecita interna que dice estoy hasta arriba, no puedo más, eso no es una señal de fracaso, para nada. En realidad, es una señal de aviso. Es como una alarma que nos dice, para un momento, y actúa de forma consciente. Y justo cuando recibimos esa señal, podemos responder. Y no con algo súper complicado, sino con acciones muy sencillas que cortan de raíz ese ciclo del estrés. Cosas como parar, sin más, sentir los pies en el suelo, anclarse, tomar una única respiración profunda, siendo consciente de ella, o a veces algo tan simple como cambiar de aires, levantarse e ir a la ventana a mirar el cielo un segundo. Y que nadie piense que esto es solo una sensación o algo psicológico. No, no. Lo que está pasando en ese preciso momento es un reequilibrio neurológico de verdad. Estamos literalmente recalibrando nuestro sistema nervioso para que vuelva a un estado más, digamos, más reparador, más tranquilo. A mí me gusta mucho esta analogía. El mindfulness no es llegar a un estado de calma zen permanente como una estatua, que va. Es más bien como intentar mantener el equilibrio sobre un solo pie. No es algo estático. Es un reajuste constante, dinámico. Es un proceso vivo con pequeños movimientos todo el rato para reajustarnos y encontrar el centro una y otra vez. Bueno, y si ahora abrimos un poco el plano, ¿cómo se conecta todo esto con nuestra salud y nuestro bienestar en general? A ver, este dato es que es para pararse a pensar. Entre el 80 y el 90% de las enfermedades crónicas tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. Esto es una barbaridad y lo que demuestra es la influencia tan enorme que podemos tener sobre nuestra propia salud. Ojo, la medicina moderna es fundamental, por supuesto, pero hay una parte del trabajo que nadie puede hacer por nosotros. Y esa elección, al final, es la base de lo que se conoce como medicina participativa. Es la idea de que ante nuestra salud podemos tomar dos papeles: el de espectador, que simplemente ve cómo pasan las cosas, o el de participante activo, que decide enriquecer su vida momento a momento. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del verdadero objetivo del mindfulness. Y aviso que quizá es un poco diferente de lo que la mayoría de la gente piensa. Mirad, la clave de todo esto no es la perfección. El objetivo no es no volver a equivocarse nunca. El objetivo es simplemente empezar a ser conscientes de nuestros patrones, de esas reacciones automáticas. El mindfulness lo que nos da es esa capacidad de pillarnos, ¿sabes? A veces nos pillamos justo antes de reaccionar y muchas otras veces pues nos damos cuenta justo después. Y eso ya es una victoria. Y este es para mí el aprendizaje más potente. Hay algo casi redentor en ese momento en el que te dices, vaya, acabo de hacerlo de siempre, otra vez. Porque puede parecer un fracaso, pero es todo lo contrario. En el preciso instante en que lo reconocemos, ese hábito ya ha perdido parte de su poder, ya no es 100% automático. Y es esa conciencia, que es muy importante que sea sin machacarse, sin juicios, la que nos abre la puerta a poder actuar de una forma distinta la próxima vez. Y la siguiente. Y la siguiente. Es este proceso, este entendimiento que se repite una y otra vez, lo que al final conduce a un cambio de verdad. Y con esta idea nos quedamos. Vamos a terminar con una pregunta para llevarse puesta el resto del día. Porque la verdadera práctica no empieza y acaba en un cojín de meditación, ni mucho menos. Empieza y se desarrolla en el simple acto de darnos cuenta.